Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por conectarse. Rogamos, por favor, mantengan sus videocámaras apagadas y el micrófono en silencio para que todos puedan escuchar y ver perfectamente hoy la presentación. Enseguida vamos a empezar. Les damos un poquito más para que se vayan sentando en la sesión. ¿Quieres que arranquemos, David? Perfecto. Vamos. Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Liderazgo Ágil en tiempos de crisis y cambio, presentado por el Center for Creative Leadership, también conocido como CCL. Mi nombre es David Oliver y seré el moderador de este webinar. En CCL trabajamos con el único objetivo de investigar y desarrollar las capacidades de liderazgo en personas, empresas, compañías, organizaciones y comunidades a nivel mundial. Es un gusto contar hoy con la presencia de dos facilitadores espectaculares, Enrique Bernal y Enrique Álvarez. Enrique es facilitador senior del Center for Creative Leadership. Enrique también es facilitador de soluciones de liderazgo en CCL y el director general de nuestra región de América Latina para CCL. Ahora vamos a apagar el vídeo para que vean ustedes bien las transparencias. Al final volveremos a activarlo para la sesión de preguntas. Bienvenidos a los dos. Ahora le cedo la palabra a Enrique. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Soy Enrique Bernal. Gracias, David, y espero que todo el mundo esté bien en estos momentos tan difíciles. Hoy soy un trabajador esencial y me han dejado utilizar aquí las oficinas que tenemos en San Diego, que no pisaba desde hace semanas, así tengo una mejor conexión. Dicho esto, voy a quitar mi pantalla. Si quieres presentarte rápidamente, Enrique, también. Enrique, a mí también me consideran en casa un trabajador esencial y mi esposa me ha autorizado a utilizar mi despacho durante un tiempo, ¿no? Lo que ella no sabe es que le he dicho que el webinar dura 4 horas para poder empezar a ver Billions, que ha arrancado esta semana. Pero bueno, queda entre nosotros. Muy bien, muy bien. Pues vamos a arrancar. Estamos muy contentos de presentar este seminario o webinar de liderazgo ágil en tiempos de cambio y crisis. Nuestro equipo de desarrollo cuenta con expertos de negocios, psicología, recursos humanos, consultoría e investigación. Y el modelo que les vamos a presentar a continuación intenta de alguna forma racionalizar las diferentes etapas y pasos que un líder debe dar para manejar una crisis con agilidad y con eficacia. Como habrán podido comprobar durante este brote de coronavirus, es muy importante cómo los líderes y las organizaciones nos mostramos y reaccionamos en medio de este panorama de crisis. Hoy exploraremos formas de evaluar y de dotar de sentido un escenario ambiguo y cambiante. Y el último objetivo, en última instancia, lo que queremos es promover el compromiso de todos los miembros de la organización. Exacto, y tenemos 3 grandes objetivos y uno adicional, ¿no? Lo de contarles el modelo. El modelo tiene 3 fases y 7 pasos, ¿eh? Vamos a explicarles también cómo la agilidad y la resiliencia son 2 competencias fundamentales para salir con éxito de esta crisis. Y vamos a hacer foco en 2 temas. Cómo hay que gestionar lo táctico a corto plazo y lo estratégico a largo plazo. Y por otra parte, cómo cuidar de las operaciones críticas y también de las personas al mismo tiempo. El tema ahí verán que lo vamos a ir repitiendo en muchos casos, ¿no? El objetivo adicional complementario a cualquier programa de CCL es hacerlo práctico. Nosotros queremos que hoy se lleven algo a casa, no que se lo lleven porque ya están en casa, la mayoría, pero que aprovechen algo que no sea un concepto teórico, ¿de acuerdo? En CCL llevamos ahora pues los 2 últimos meses acabando de completar nuestro portafolio virtualmente. Ya teníamos muchos programas, pero los hemos acelerado, ¿de acuerdo? Y
vamos a intentar que esto sea lo más dinámico posible dentro de que es un Webex. Es muy diferente a los programas que podríamos hacer con cualquiera de ustedes que estén interesados en cuanto al nivel de interacción, pero van a ver que les vamos a ir haciendo algunas preguntas a lo largo de la presentación para que nadie se nos despiste, que si los niños, que si el sándwich, pues no se preocupen que les vamos a tener aquí conectados para una vez más que se lleven algo concreto, puedan aplicar. Muy bien, gracias Enrique. Vamos a pasar a una primera encuesta, también un poco para ver que les funcionan la tecnología. Nos gustaría que agarren sus celulares o tablets o la misma computadora, que abran el explorador o cualquier otro browser y vayan a la página menti.com, como ven aquí en pantalla, y utilicen este código 333965 con o sin espacios. Y allí encontrarán una encuesta, básicamente una pregunta, que es cuál es su posición laboral. Vemos que la gente empieza a responder. Hay 5 posibilidades. Tienen que escoger una sola. Vamos dando unos segunditos para que vayan contestando. Como decía Enrique, es habituarnos simplemente a esta herramienta, menti.com, e introducir el código. Creo, David, que también ha compartido en el chat el enlace directamente y el código para que lo puedan ver allí si por alguna razón les facilita esa forma de hacerlo. Veo que la mayoría de gente viene de otras áreas funcionales, ¿no? O incluso a nivel de comité ejecutivo, de C-suite, CEO. Alguna gente también de non-for-profit o ONGs, gobierno, y también gente de recursos humanos, etcétera. Bien variadito, interesante, ¿no? Y les comentamos también que estamos pues a ambos lados del Atlántico, ¿no? O sea, bastantes personas de España y pues de muchos países en América Latina. Interesante, Enrique, vamos a tener varias perspectivas, ¿no? Con las preguntas que les vamos a ir haciendo, y ya les pedimos que no cierren Menti, por favor, dejen el browser abierto. Ven ustedes que aparece un aviso de actualizar, no se preocupen, a medida que les hagamos otras preguntas, verán que se va actualizando y se va refrescando la pregunta. Correcto. Gracias. Vamos a continuar, la gente puede continuar respondiendo, lo voy a dejar abierto, pero voy a continuar yo a lo que es la presentación para ir arrancando y empezar a presentar el modelo. CCL ha estado investigando sobre la gestión de crisis durante los últimos 20 años en realidad, y este modelo lo hemos creado recientemente y lo hemos creado a partir de una serie de información. Una de ellas es aprendizajes de la gestión del huracán Katrina. Utilizamos también un modelo militar para la gestión de crisis, investigaciones de uno de nuestros asociados, Gene Klan, que publicó algunos libros sobre liderazgo en tiempos de crisis. También hemos utilizado, revisado algunos modelos de McKinsey o de Boston Consulting Group, algunos modelos de CCL como agilidad o resiliencia, y finalmente comentar que este modelo no está diseñado para el COVID-19, para la crisis actual, pero sí que tenía de alguna forma que encajar con lo que está pasando ahora. Los modelos, ¿no, Enrique? Al final son simplificaciones de la realidad, ¿no? Verán que ese modelo es bastante intuitivo y alguien dirá, vamos, esto algo parecido a esta estructura yo ya la he oído antes. Bien, perfecto. Lo que esperemos que les aporte más es cuando entremos en los detalles, los ejemplos que les daremos y algunas aplicaciones desde el punto de vista del liderazgo. Piensen también que esto no es un modelo puramente lineal. En algún momento podemos dar un pasito atrás, podemos seguir adelante. Lo irán viendo, ¿no? Les vamos a explicar ahora el modelo rápidamente y luego iremos profundizando. Y una vez más, como les hemos dicho que nuestro gran objetivo hoy es que se lleven algo muy práctico para ustedes, vayan ya pensando a medida que contamos estos pasos, justo a continuación, ¿dónde están ustedes actualmente? Piensen en su compañía, piensen en ustedes. Perfecto, exacto. Gracias, Enrique. Vamos a
a ver, aquí en el centro del modelo veis las tres fases, evaluar, actuar y evolucionar, y vamos a explicar también cada uno de los pasos, los 7 pasos que se compone. Entonces, la fase de evaluación tiene estos 2 primeros pasos, el orientarse y el darle sentido. Esta primera fase, estos 2 primeros pasos, se pueden hacer muy rápido si hace falta, pero es muy importante hacerlos, porque con frecuencia cuando nos encontramos en una crisis saltamos a la acción y a cubrir las necesidades más inmediatas y no nos damos el tiempo suficiente para evaluar bien lo que está pasando y escoger el mejor camino para seguir. La forma de darle sentido a lo que está pasando al inicio afecta directamente nuestra respuesta a corto y a largo plazo. Entonces vamos a ver estos 7 pasos. El primero es un paso orientarse, como la palabra dice, y la pregunta que nos hacemos aquí es ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? El segundo paso es un paso de darle sentido y la pregunta que responderemos es ¿qué significa esto? ¿Qué significado esto? ¿Qué alcance tiene para nosotros y para nuestra empresa? La segunda fase es la de acción. Y cuidado, porque muchas veces queremos, cuando hay un problema, saltar rápido, empezar a hacer cosas. Y como decía Enric, nos podemos olvidar de lo que es esa parte de evaluación. Vamos a asumir que la hemos hecho adecuadamente. En esta fase de acción, repito, lo que queremos es comenzar a discernir lo urgente de lo importante. Empezar a actuar, a resolver los problemas, estabilizar. Hemos tenido aquí un vaivén y lo que queremos es que las cosas sean gestionables otra vez, ¿no? Hay veces que esto puede durar poco tiempo, pero en la situación actual es muy probable que esto se alargue bastante en el tiempo, ¿no? 3 pasos, 3 grandes pasos. El triaje, es decir, identificar qué es más urgente ahora. El cuarto, evaluar la estrategia. Teníamos una estrategia, ¿cómo impacta la nueva situación en ella y también en la operativa diaria? Y el siguiente, que es ya la ejecución, y muy importante, les decíamos al principio, equilibrar el enfoque entre operativa y personas. No nos olvidemos de ninguna de ambas. Y por último, tenemos la fase de evolucionar con 2 pasos, recalibrar y pivotar. Esta fase de evolución o evolucionar es una fase principalmente de aprendizaje y de preparación para el futuro. Cuando la crisis mengua, repasamos las enseñanzas que nos ha dejado y anticipamos un poco los ejes estratégicos futuros. Y como he comentado, pues tiene recalibrar, y la pregunta aquí que nos hacemos es ¿qué hemos hecho bien y qué podríamos hacer mejor? Y por último, el 7º paso, pivotar, cómo nos preparamos para el futuro. Con todo esto habiendo pasado, cómo miramos y reorganizamos a nuestro futuro. ¿De acuerdo? Hemos comentado que estos pasos no son totalmente lineales. Uno puede ir y venir, sobre todo en la fase de actuar, en estos 3 pasos de triaje, evaluar la estrategia y ejecutar. El resto no es perfectamente lineal, es un modelo que intenta reflejar, como hemos comentado, la realidad. Y vamos, antes de profundizarlo, vamos a llevar a la práctica. ¿Podemos volver, por favor, a menti.com? Agarren ahí sus celulares, sus tablets, vuelvan a su browser, por favor, y van a ver que les aparecen estos 7 pasos. Escojan, por favor, piensen hoy dónde están ustedes, dónde está su organización. Puede ser en uno o en más de uno, importante, ¿de acuerdo? ¿Dónde están dedicando ustedes hoy su mayor energía, su mayor tiempo? Y por favor, márquenlos 1, 2, quizá 3 pasos y denle a enviar, ¿de acuerdo? Su organización hoy, por favor. Ustedes mismos, quizás. Gracias. Damos unos segunditos y vamos a ir viendo lo que nos va apareciendo, ¿no? Ahí ya van apareciendo muchos resultados, Enrique. Interesante, sí, ¿no? Tenemos evaluar la estrategia, ejecutar, Esto es interesante. Vamos a dar unos segunditos. Les comentamos, nosotros este seminario lo estamos haciendo ya desde hace unas semanas. ¿Verdad, Enrique? Es curioso, en Estados Unidos, que es donde lo hemos hecho hasta ahora, las fases que aparecían más importantes eran triaje y evaluar la estrategia. Tiene sentido, creo yo, ¿verdad?, que estemos pasando ese peso de evaluar la estrategia y mucho más ejecutar, ¿verdad? Hace unas semanas
muchos estábamos todavía diciendo, ¿qué es prioritario? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué es el triaje? Ahora estamos todos diciendo, ¿estoy en el camino correcto? Ahora lo explicaremos en detalle cada una de ellas. Y ahora estamos muchos ya remangados, profundizando, ejecutando, haciendo cosas. Bien, bien. No solo recalibrando, ¿no? Bien, bien, bien. No solo es interesante, sino que es buenas noticias, ¿no? Porque estamos viendo de alguna forma que estamos avanzando en estas fases. Aquí en California, por ejemplo, el gobernador ha anunciado que a partir del viernes pasamos a la segunda fase de apertura, de volver a trabajar, con lo cual evidentemente estamos viendo esto. Diferentes países, diferentes empresas pueden estar en diferentes lugares. Veo que también hay gente que incluso está en tema de orientación o darle sentido, pero que podría ser una segunda vuelta, ¿de acuerdo? En base al modelo. Muy bien, vamos a regresar. Me pide alguien aquí por WhatsApp que a ver si organizamos un webinar para explicar las fases de los políticos, porque no han entendido nada. Quizás sí él puede ayudar. Evidentemente. Muy bien, pues me regreso a la presentación y ahora sí que vamos a entrar en un poquito mayor detalle en el modelo y en cada una de las fases. Lo hemos visto de forma muy rápida para poder hacer esta pequeña encuesta. Entonces, vamos a empezar. Aquí ven en pantalla un poco un resumen, lo que es el paso de orientarse, qué está pasando en estos momentos, en esta fase, paso, hay disrupción, hay shock, hay ansiedad, incluso hay negación. Esto no puede estar pasando, no me lo creo, están exagerando, son mentiras. Aquí lo que tenemos que hacer como líderes es recolectar información fiable, que en este caso ha habido, por ejemplo, mucha desinformación online. No sabíamos lo que era fake news de lo que era verdad. Como líderes tenemos que escuchar, serenar, tranquilizar a la gente. Por eso es importante ser resilientes y mantener la calma. Reforzar lo que es la estabilidad. Y como muchas veces no tendremos aquí mucha información, lo que podemos es anclarnos en los valores, propósito, misión o visión de la empresa, que esto es algo que en principio tendría que quedar inalterado. Y dos elementos que nos pueden ayudar muchísimo en este momento, que son las competencias de agilidad y de resiliencia, tanto individual como organizativa. Como entendemos liderazgo ágil, es el tema de adaptación, de estar abiertos a aprender en esta nueva situación, de ser creativos a la hora de buscar soluciones, de saber en qué momento hemos de acelerar, de ejecutar quizá, o de dar un freno, de seguir reflexionando, de evaluar lo que ha ocurrido, ¿no? De gestionar simultáneamente distintas situaciones. Piensen en algo muy importante. Después vamos a hablar más en detalle al final del modelo de lo que es agilidad y resiliencia. Piensen que en este primer paso, la agilidad y la resiliencia es la que tenemos cada uno. No somos capaces de construirla, de generarla. Es el nivel dado. Más alto, más bajo, distinto para cada uno de nosotros. No hemos de obsesionarnos con eso. Eso vendrá más adelante. Exacto. Veis aquí la definición de resiliencia que estamos utilizando y, como dice Enrique, es algo que en el paso 7 tendremos que darle un poco más de atención. En resumen, un poco los consejos de este primer paso y de la primera fase también es escuchar, ser resiliente, lo que seamos, lo tenemos que sacar, a mostrarnos calmado, vivir nuestros valores de la organización. Muchas veces esto es bien importante. Aquí en CCL estamos tomando también medidas difíciles, pero se están haciendo con los valores de la organización y esto es algo que da mucha tranquilidad. Reforzar esa dirección, ser ágil y buscar información objetiva y fiable. Y mira, ya que hablas de los valores, permítanme un ejemplo personal referido a CCL. Yo resido en Brasil, ¿de acuerdo? En CCL, América Latina, en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Hemos recibido distintos mensajes, ¿no? O sea, piensen que el tema de Executive Education pues también se ha visto muy sacudido por la crisis. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es el tema de los valores, los principios, ¿no? De recordar quiénes somos. Entonces, yo los mensajes que he recibido de los líderes de CCL, les aseguro que han sido consistentes con todo esto, ¿no? Es decir, somos una organización sin ánimo de lucro y centrados al 100% en desarrollo del liderazgo individual, organizativo, en ayudar a la sociedad. También en un momento de crisis como la actual. O sea, una vez más, los líderes tenemos la responsabilidad de dar ejemplo, de actuar y de inspirar hacia los demás.
Y cuidado, que nadie piense que le estoy haciendo la pelota, Enrique. Es uno de los líderes que me envía mensajes. Esto, Enrique, lo llamáis el walk the talk, ¿correcto? Walk the talk. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a avanzar, vamos al segundo paso, el de darle sentido. Aquí también podéis ver un resumen. Recordemos que la pregunta es ¿qué significa esto? Aquí hay confusión, duda, falta de comprensión y aún hay resistencia, pero no hay negación. Y aquí como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Uno, evaluar el impacto y el alcance de esto. Es el darle sentido. ¿Qué está pasando y qué tanto estamos sangrando? ¿Hay que amputar o simplemente hay que coser? Decidir las conexiones y la diversidad. ¿Cuánta diversidad necesito para hacer frente a esta crisis? ¿Cuánta inteligencia colectiva necesito para responder al mismo nivel de complejidad del entorno? Esto lo veremos con un poco de mayor detalle ahora. Y finalmente también veremos un tema del lenguaje o las metáforas que podemos utilizar para comunicar en este momento. Exacto. Vamos a ver uno de los elementos de que estamos hablando. Uno de nuestros colegas, Jim Clan, escribió después del 11 de septiembre un libro llamado Leadership in Crisis. Y él definía 3 crisis con 3 tipos de niveles, ¿de acuerdo? El primero de ellos sería, por ejemplo, lo que sería un comportamiento poco ético de un directivo, daña un poquito la reputación de la compañía, es un problema conocido y en general sabemos lo que hay que hacer. El nivel 2, por ejemplo, podrían ser, pues imagínense, un vertido de residuos tóxicos potente, que está impactando en nuestra marca, incluso en la operativa, tenemos que cerrar alguna fábrica o puede tener un impacto muy alto, ¿de acuerdo? O sea, es un problema conocido y no sabemos muy bien qué hacer. El tercer nivel es cuando tenemos problemas complejos y no sabemos qué hacer, estamos desesperados, como la situación actual, incluso con pérdidas de vidas humanas, que esto ya es otro nivel, ¿no? Quizá el autor, pues habría que preguntarle si esto es escala 3.5, Posiblemente no se imaginaba el autor al definir este modelo una situación como la que estamos viviendo actualmente. Gracias, Enrique. Vamos a ver esta gráfica para orientarnos rápidamente. En el eje horizontal veis el entorno, la complejidad del entorno, de simple a complejo, y en el eje vertical vemos el mindset o mentalidad de simple a complejo también. En los mundos sencillos no se requiere una mentalidad o mindset complejo. Las soluciones sencillas y directas ya sirven. Cuando adoptamos mindsets simples en entornos complejos, podemos vernos desbordados y percibirlo como un caos, esa complejidad. Lo que tenemos que ir haciendo es, a medida que la complejidad del entorno o del problema aumente, tenemos que aumentar nuestro propio mindset para resolverlo. Enrique, permíteme aquí una cita de estas bonitas de Einstein, que siempre quedan bien, tenía razón, no seré yo quien le lleve la contra, que decía, ¿no?, que no se pueden resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el que se creó. Esto es muy interesante. Exacto. En entornos de gran complejidad, la inteligencia de un solo individuo no es suficiente y requiere esta inteligencia colectiva que aparecía aquí en la pantalla. Lo que tenemos que hacer es este intercambio de marcos mentales y perspectivas, y por esto la diversidad es tan importante. La inteligencia colectiva, en la inteligencia colectiva ni los líderes ni los expertos son los más listos de la sala, sino es el conjunto de voces de la sala. Por ello es tan importante rodearse de esta diversidad que comentábamos para hacer frente a la complejidad del entorno. Es que es así, o sea, piensen ustedes ante un problema muy grande, muy profundo. ¿Qué es mejor, jerarquía o colaboración? ¿Es mejor que el jefe asuma, que coja el toro por los cuernos, o que abra y recoja ideas, como nos decía Enrique, perspectivas diferentes, generar creatividad? Parece clara, ¿no?, la respuesta, pero infelizmente las investigaciones de CFL nos dicen que lo que ocurre es justo lo contrario. Los jefes se vuelven mucho más directivos, autocráticos, jerárquicos en estas situaciones. ¿Cuántos no hemos tenido algún jefe? Yo con algunos, no con el actual, por supuesto, he tenido algunas muy malas experiencias, ¿no? Pero incluso aquellos que
solían informarme o consultaban antes de tomar una decisión. Yo creo que siempre en momentos críticos de decisiones con impactos serios, lo que hacían era tomar ellos las decisiones, ¿eh? Se volvían un poquito más, soy yo, el jefe, me pongo mi gorro y listo, ¿no? Piensen en eso. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Hoy en día, por suerte, Enrique y la audiencia, tenemos empresas y empresarios y líderes que cada vez más pues buscan un sentido colectivo, que utilizan culturas organizacionales más planas y horizontales, que son más transparentes en el intercambio de información, incluso utilizan un feedback continuo. Entonces, esto es las buenas noticias, ¿no? Después de darle sentido a la crisis de forma colectiva, los líderes pueden empezar a dibujarla y comunicarla con el uso de metáforas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Es importante el uso de metáforas porque incorporan o activan de alguna forma cerebro derecho, cerebro izquierdo, lo mismo que a lo mejor historias, ¿no? Analogías. Y ahora pueden ver algunos ejemplos en la pantalla. Exacto. Y de esto saben mucho, ¿verdad, Enrique? Los políticos, ¿verdad? De usar metáforas, el relato, que está muy de moda esta palabra, ¿no? En muchos países. ¿Quién no ha oído estos días que tenemos un largo camino por delante o que estamos en guerra contra el virus, ¿verdad? Y esto tiene mucha fuerza y cambia el mindset, cambia el modelo mental de las personas. Cuidado, porque algunas pueden ser más sutiles, mucho más sutiles, no tan explícitas. ¿Recuerdan ustedes el problema que tuvo Boeing con su modelo 737 MAX? 2 vuelos estrellados. Por ejemplo, ellos la metáfora que podríamos asignar es la de la máquina que ven ustedes en la pantalla, ¿no? Y lo que hicieron fue, no, tenemos que investigar, vamos a buscar datos, la caja negra, cuando la consigamos tendremos más información. ¿Qué impacto generó esto? Confusión, miedo, desconfianza. Yo les digo, miren, aunque son tiempos pasados ya, yo el año pasado me subí a 79 vuelos, ¿de acuerdo? Y muchos de larga distancia. ¿Saben lo primero que hizo mi esposa después del primer accidente? Identificar si la compañía con la que suelo volar, la TAM, tenía este modelo. ¿Han experimentado ustedes estas situaciones? ¿Qué hizo Boeing? Generar una desconfianza absoluta. Cuidado con cómo utilizamos estas metáforas. ¿De acuerdo? No voy a hablar aquí de los ejemplos de políticos también, ¿eh? Entonces, vamos a pasar otra vez a Menti, por favor, menti.com, y queremos aquí pedirles su opinión. Entonces, les vamos a ver, ustedes ven que tienen ahí 3 casillas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, escriban alguna o varias metáforas, si son varias, que sean cada una en una de las casillas, que hayan escuchado últimamente en su empresa o en su entorno. Vamos a dejarnos un poquito de políticos, lo que escuchen más en su entorno directo, en su compañía. ¿Cómo están describiendo en su compañía esta crisis? ¿Qué han dicho sus líderes? Voy dando tiempo, mientras ustedes ya pueden ir rellenando. Mucha atención, por favor, a los acentos. Si la palabra tiene acento, usen un acento. Mayúsculas, minúsculas, no es problema. Pueden dejar un espacio entre las palabras también, ¿de acuerdo? Vamos a ver, van a ir saliendo palabras, vamos a ver si se repiten algunas. Y repito, ¿qué están ustedes escuchando? Y vamos a contestar mejor en menti.com que en el chat, por favor. Que también está bien, o sea, no hay problema. Oportunidad se está posicionando. Bueno, guerra, sí. Oportunidad. Reinventarse. Algunas, ¿verdad, Enrique? Nos pueden sonar a cliché el reinventarse, pero la profundidad que puede haber detrás de ello, piensen otra vez, Enrique nos hablaba, es un cambio de mindset, de modelo mental. Usando las palabras, estamos accionando. Alguien nos pregunta cuál es el código para menti.com. Lo ven arriba en la pantalla. 33 39 65. ¿Qué te dicen, Enrique, estas palabras? Sí, lo de oportunidad nos encaja mucho, lo veremos en el paso 7. Nueva realidad, nueva realidad. Sí. Me gusta adaptación, evidentemente, adaptarse a la adaptación. 2 veces, camino, contingencia. Una vez más, piensen, utilizando estas palabras, cómo estamos accionando a otras personas. Y a nosotros mismos, cuidado, es muy importante. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ir regresando, vamos bien de tiempo, pero
tenemos que ir moviéndonos? Lo podemos revisar también. Los consejos que daríamos para este bloque, ¿de acuerdo? Para este paso, serían: dediquen el tiempo a conocer la dimensión. Cuidado, no se salten este paso, es muy importante, ¿eh? No nos pongamos a actuar inmediatamente, sino que reflexionemos, ¿no? La frase que a mí me encanta, abordemos la complejidad desde la complejidad. No pueden haber soluciones fáciles, simples, para este reto que estamos todos enfrentando, ¿de acuerdo? Rellénense de opiniones diversas y de otras personas, ábranse. Y otra vez la fuerza del relato, del lenguaje, de la comunicación. Muy bien, ¿avanzamos? Paso Adelante. 3. Estamos ya entrando en la parte de actuar, ¿de acuerdo? En la fase de actuar. Y el triaje, hemos dejado esta palabra porque es un término médico, seguro que lo hemos oído todos, viene de la palabra francesa trier, lo tengo ya un poquito anquilosado, por favor, no escriban en el chat comentarios sobre mi pronunciación, y es lo que usan los médicos para, en los servicios de urgencia, identificar rápidamente qué hacemos con esta persona, quién pasa primero. Todos lo hemos visto al llegar a urgencias, nos dan muchas veces colorcitos, se nos ponen una fila u otra. Ahora, desgraciadamente, tenemos ejemplos muchísimo más graves, ¿no? ¿Qué ocurre en esta fase? Bueno, claridad parcial, información limitada, criterios poco claros y drásticos, no saben todos de qué estoy hablando en este momento, quién va en la fila, quién no va, quién va primero, y por lo tanto dolor asociado en distintas medidas, ¿no? Hay que formar ese equipo, hay que establecer prioridades a corto o largo plazo y saber qué es urgente o qué toca ahora, y utilizar 4 criterios que les vamos a comentar de aquí a unos minutos. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí en este no podía faltar una matriz del 2x2 en este modelo. Evidentemente, en el eje de las X tenemos la duración, de ahora a pronto, y en el eje vertical o de las Y, lo urgente y lo importante, ¿no? Es la amenaza. Todo, como veis, es urgente o importante y tiene que hacerse ahora o pronto. Pero incluso dentro de esto hay prioridades y subprioridades. Entonces, es importante centrarnos en esta fase de triaje. Es una fase de ahora y de lo urgente. Entonces, un poco vamos a hablar de lo que entendemos por la operativa cotidiana. Nos referimos a los problemas pues habituales, ¿no?, del día a día y las actividades encaminadas a servir los clientes en calidad y ajustado al presupuesto. Por estrategia deliberada, pues es lo que conocemos por la estrategia normal, ¿no?, la estrategia de negocio anterior a la crisis, de alguna forma, y que ha forjado pues el éxito de la compañía hasta ahora. Y estrategia emergente, a lo mejor muchos de ustedes conocen el término, es lo que precisamente, lo que dice la palabra, ¿no?, pues cómo esta estrategia cambia o emerge. Nos referimos a las nuevas oportunidades y el cambio de enfoque y de prioridades necesarias para hacer frente a la crisis. Exacto. Y cuando hablamos de crisis, hemos oído mucho, ¿no?, hablar de esos comités de crisis, ¿no? Entonces, un ejemplo que nos contaban, pero de verdad, Hewlett Packard, HP, ¿no?, después, al escuchar lo que estaba pasando en su filial en China hace ya unas semanas, ya bastantes semanas, lo que hizo fue incorporar a su comité lo que era un epidemiólogo en plantilla y otros especialistas médicos. Entonces, imagínense al vicepresidente de marketing, de recursos humanos, de operaciones, y al epidemiólogo, pero de verdad nos decían con mando en plaza. O sea, esto es crear un equipo de emergencia que ayude, y esto es decir, hay que cambiar, estar abiertos, lo que les decíamos en la fase anterior, ¿de acuerdo? Ponerlo en práctica como tal. Muy bien. Entonces, en esta fase también comentábamos al principio, cuando introducíamos la fase, que hay que mostrarse como líder con compasión, autenticidad, claridad y determinación. Esto es importante a lo largo de toda la crisis y de los 7 pasos, pero este paso, el de triaje, es un paso bien complejo que vamos a tener que tomar decisiones potencialmente muy difíciles. Y la compasión, junto con la autenticidad y claridad, y también la determinación de buscar información, pero tomar decisiones,
va a ser muy importante. Exacto, ¿no? Veíamos de forma opuesta a lo que hemos visto antes el caso de Boeing. ¿Recuerdan el incidente en Germanwings, filial de Lufthansa, en el cual un piloto se suicidó, 150 personas pues se estrellaron? Lo que hizo el CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, fue mostrar esos 4 principios. Pidió disculpas numerosas veces, fue físicamente a ver a las familias, habló de la peor pesadilla, les dio billetes para desplazarse de un sitio a otro, les bloqueó la actuación de la prensa, ¿no? Todo esto generó realmente una percepción de Lufthansa, de la compañía como tal, como que realmente estaba implicada en la crisis. Muy bien. Vamos a cerrar este paso y un poco recordando los consejos que damos para este paso. Es crear un equipo de emergencia, determinar qué es realmente urgente ahora y qué es importante o puede esperar pronto. Aquí, como sabemos, en esta crisis iba de días. Muchas veces nos enfocábamos en las próximas horas, después los próximos días, después ahora por suerte estamos hablando de semanas, pero aún es difícil vislumbrar lo que está pasando en meses y mucho menos en trimestres. Buscar esta estabilidad y, repito, mostrar esta compasión, autenticidad, claridad y decisión, ¿no? Determinación. Vamos al siguiente paso. Estamos ya en medio de la fase de actuar, dejamos la fase de triaje, entramos en evaluar estrategia, y aquí la pregunta era ¿cómo afecta la estrategia? Todo esto la hemos olvidado porque nos estábamos enfocando en curar la herida, parar el desangre, y habíamos perdido un poco de vista las operaciones normales. Entonces aquí es una fase de exploración, medición y estabilidad, donde tenemos que enfocarnos no solo en lo urgente ahora, sino también en lo importante pronto. También ver qué está pasando con nuestras operaciones, el día a día, lo que nos da para las empresas dinero, buscar este alineamiento interno, que a veces es difícil en una fase de triaje, todo el mundo está corriendo arriba y abajo, y también desarrollar esta estrategia emergente. Aquí hemos visto muchas empresas que sacan muchos productos o servicios innovadores, se reinventan muy rápidamente. Es en esta fase donde vemos toda esta innovación. Exacto, y muchos de ustedes se identificarán seguro con el CEO de Danone en Francia, Emmanuel Faber, que nos tenemos que convertir en el increíble hombre orquesta. En las últimas semanas pues notificó, lo hizo en público, dijo, mire, olviden el plan a 3 años. Primero vamos a por los próximos 10 días, luego el siguiente mes, etcétera. Y bueno, esto es lo que hicieron una vez más, al saber ya en China lo que estaba pasando a través de su filial, ya semanas antes de que todo el encierro, digamos, se hiciera oficial, vamos a decirlo así, ya estaban aumentando la producción de comida para niños porque sabían que iba a haber un estocaje mucho mayor, ¿de acuerdo? Medidas de seguridad y distanciamiento social en la cadena productiva, hasta negociar con los sindicatos que decían, vale, tengo gente ociosa, no quiero que pierdan vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Cursos de formación, me lo tenéis que dar, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, a la vez, pues bueno, pues que dar, por ejemplo, hacer un donativo de envases que les estaban sobrando de 30 ml, pues para compañías de geles, que tenían el gel, pero no tenían dónde envasarlo, ¿no? Es decir, el increíble hombre orquesta, le llamaría yo poco técnicamente, de cómo combinamos una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Este es el mensaje importante. Muy bien. Si quieres pasamos a la siguiente encuesta, Enrique. Entonces aquí ven en pantalla la misma página, el mismo código, y la pregunta aquí sería ¿a cuál de estos 4 cuadrantes, recordemos, triaje, operativa diaria, estrategia deliberada o estrategia emergente, le está dedicando más energía y recursos actualmente su organización? Y dejadme que lo comparta. Tengo que ahí manejar todas las pantallas, a veces me olvido. Bueno, lo que decimos del I, Enrique. Sí, las slides y las encuestas. Interesante, estrategia emergente, muy bien. Sí. Exacto. Y esto es lo mismo, Enrique, ¿verdad? Quizá, sí, está cada vez ganando más peso lo que es estrategia emergente. Mucha gente estaba en triaje también hace unas semanas y ahora está cobrando más peso lo que es esta estrategia. Tiene todo el sentido, como decías, muestra que estamos avanzando. ¿Quién sabe hacia dónde?
¿eh? Y muchos en la operativa también, ¿verdad? Apagando fuegos uno detrás de otro. Clientes cambiantes, normativa del gobierno cambiante, ¿verdad? Incertidumbre. Bien, bien. Gracias. Entonces, cerrando este paso, pues enfocarse, como hemos dicho, en lo urgente ahora y lo importante. Pronto está ahí en mayúsculas, ahora vamos a hacer más énfasis en el próximo paso. Enfoques concurrentes, también triaje y enfocarse en las operaciones o clientes críticos y evaluar la estrategia y desarrollar la emergente y también innovar. Muy bien, vamos al siguiente entonces. Exacto, lo que es ejecutar, ¿no? ¿Cómo equilibramos el enfoque entre la operativa y las personas? ¿Y qué elementos? Aquí algo importantísimo, que es un tema que abordamos nosotros en CCL en muchos problemas. Tenemos que pasar de una mentalidad de problemas a una mentalidad de polaridad. De una mentalidad, es decir, con otras palabras, del o hago una cosa o hago la otra, a una mentalidad del y, hago una cosa y la otra. En este caso, lidero y gestiono la crisis. Pienso en el lado humano y en el lado máquina. ¿De acuerdo? Esto debe ser como dos hélices de un motor que se complementan. Vamos a verlo con algunas aplicaciones concretas. Exacto, aquí en CCL hablamos mucho del liderazgo de crisis y la gestión de crisis y los separamos. El liderazgo para nosotros tiene que ver con las personas, los aspectos humanos, mindsets, comportamientos, cultura, y la gestión de la crisis, el management versus el liderazgo, pues son aspectos más operativos de sistemas, procesos y estructura, igualmente importantes. Los dos son igualmente importantes. Dejadme que os ponga un pequeñísimo ejemplo de cómo balancear, por ejemplo, estos dos polos que parecen opuestos con un y. Si tenemos que cerrar una fábrica y estamos gestionando la crisis en el lado derecho, y tenemos que hacerlo con empatía y con compasión con nuestros colaboradores. Adelante, Enrique. Exacto. Es que esto, mira, la slide que tienes aquí, Enrique, a mí me recuerda, yo fui muchos años consultor de management, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era centrarnos puramente en el lado derecho. Por ejemplo, gran cambio, yo recuerdo, gran cambio tecnológico, 5.000 personas en la compañía implicadas. Y todo era sistemas, procesos, formación en nuevos sistemas. Nadie se preocupaba del lado verde, del lado izquierdo, ¿de acuerdo? De cómo convencer a las personas, de cómo motivarles, cómo implicarles, cómo hacer que realmente compraran el tema, ¿no? Es decir, esto es fundamental, trabajar siempre ambos aspectos, ¿no? Entonces, una vez más, estas polaridades, estas paradojas, parece que sean excluyentes, parece que yo tenga que elegir entre el corto y el largo plazo. No tengo que elegir. Piensen en esto que estamos oyendo constantemente, y que todavía hay gente buscando soluciones. Es, ¿salvamos vidas o salvamos la economía? No. Hemos de cambiarlas, hemos de ver la visión diferente, de decir hay que salvar vidas y salvar la economía. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? No son mutuamente excluyentes. Tenemos que gestionarlos. Si consideramos que son excluyentes, o nos quedamos a un lado o al otro. O lidero o gestiono. O me centro en el triaje o en la operativa. No. La solución está en ese equilibrio dinámico, en movernos de un lado a otro con esta mentalidad de la polaridad y del y. ¿De acuerdo? Enrique, ¿nos das unos consejillos para esta fase? Sí, para cerrar pues este paso, discernir cuándo tenemos que liderar y cuándo tenemos que gestionar la crisis. Se tiene que compaginar los dos con el y, pero muchas veces no se hacen a la vez, sino que es alternativo uno y otro por este movimiento o este balance dinámico que decimos. Centrarse en liderar el cambio y cuándo gestionarlo el cambio. Y bueno, lo que hemos hablado, estas diferentes polaridades. Vamos al paso siguiente, que es el paso 6, entrando en la fase de evolución. Exacto. Y aquí les decíamos que hay dos pasos. El primero de ellos es el recalibrar, ¿de acuerdo? Pensemos, ¿qué hemos hecho bien y qué podríamos haber hecho mejor? Recuerden otra vez que agilidad es aprendizaje. En este momento toca la aceptación, nos guste o no nos guste tanto, el descanso hasta cierto punto. Hemos cerrado esa fase de actuar. Repetimos, es muy importante. Un cierto alivio. Pueden haber logros, fracasos. Hay que repriorizar. ¿De acuerdo? Estos son los elementos básicos en esta fase. Muy bien. Y
todo el mundo conoce este modelo, ¿no?, de la negación a la aceptación. De alguna forma hemos pasado por este modelo también en nuestro modelo de crisis de una forma quizá más compleja, pero lo que es importante es recordar que aquí estamos ya en la fase de aceptación. Ya hemos pasado por la negación, resistencia y exploración en pasos previos. Exacto. Los consejos que les daríamos, sumarizando un poco, es, bueno, hay que aceptar el nuevo normal, aunque este nuevo normal sea un escenario de cambio constante. Bueno, ahora el suelo es inestable. Cuidadín, hay que saberlo, ¿no? Reconocer las victorias, incluso en la guerra, hay veces que los supervivientes celebran algo. En muchos casos el dolor ha sido tan grande, el coste ha sido tan alto que no nos sentimos con ganas. Esto nos genera un sentimiento encontrado, ambiguo, bueno, con esos fracasos, ¿no? También aprendamos, ¿de acuerdo? Y volvamos a priorizar. El concepto de After Action Review es de lo que estamos hablando aquí. De hecho, viene una vez más del ejército, el ejército americano, ¿no? Lo pusieron en práctica ya hace mucho tiempo y muchísimas organizaciones lo han implantado, sobre todo para construir una cultura de accountability. Esto es fundamental, ¿eh? En esta fase piensen, esto nos ayuda a generar un espíritu, una cultura de accountability. ¿Bien? Muy bien. Y vamos ya al último de los pasos. Al último de los pasos, sí, el paso 7 de pivotar. Aquí nos preparamos para el futuro, es una fase de anticipación y de redirección. Y aquí sí que tenemos que construir la agilidad y resiliencia necesarias para el futuro, enfocarnos evidentemente en el largo plazo y, como incluso comentabais todos, ver esta crisis como una oportunidad que quizá muy al principio es difícil de verlo. Exacto. Y aquí lo que toca es hacerse preguntas, de algunas muy profundas. Oye, ¿qué ha cambiado en el entorno que pueda incluso afectar al valor de mi compañía? O hacia dónde vamos o cómo generamos valor, ¿no? O cosas más operativas, ¿no? Oye, ¿y ahora cuál es la estrategia de gestión de talento? ¿Qué es eso del customer centric? Oye, es que esto ha cambiado mucho la definición, ¿no? Oye, teníamos, les hablamos antes de Danone y decían que ustedes se van a identificar perfectamente. Oye, lo teníamos todo milimetrado. Somos una máquina de producir súper eficiente, mirando los costes al milímetro, los tiempos, la logística, y de repente todo esto se desmonta en 2 semanas, porque nos dicen algo desde China. Esto que nos está pasando a todos en mayor o menor medida. Pregúntense cualquier cosa, replantéense todo. Y para eso, 2 temas, lo que hemos dicho es agilidad necesaria y luego la resiliencia. ¿Cómo construimos resiliencia? Sí, y hablando de resiliencia, el próximo webinario que vamos a estar haciendo para el 4 de junio, ahora lo verán en la última pantalla, vamos a hacerlo enfocado en resiliencia, cómo construir esta resiliencia. Lo que puedo avanzaros es que físicamente tenemos que estar preparados o energizados, mentalmente conscientes, emocionalmente positivos y socialmente conectados. Y el modelo, veis que es un poco más complejo que eso, y lo vamos a ver pues en 1 hora en este 4 de junio. Los consejos en resumen que les damos en este momento es: veamos la crisis como una oportunidad. Puede ser, con perdón, jodido en este momento, pero veámoslo así. El ejemplo es este webinar que estamos teniendo aquí. No, Enric, no habíamos hecho apenas en América Latina. En Estados Unidos sí hacíamos más, ¿no? Pero por aquí bien poquitos. Entonces, ¿cómo cambia, por ejemplo, para nuestro sector? Educación ejecutiva nos cierra unas puertas, el no poder viajar, no poder reunirnos en grupo, pero nos abre un mercado muchísimo más amplio. Bueno, pasamos los 4 elementos, las fases, etcétera, etcétera, y nos readaptamos. ¿Cómo construir, como nos decía Enric, esta agilidad y esta resiliencia? Ahora sí que toca hacer esto. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo aprovechar las lecciones aprendidas? ¿Cómo traducir esto en acciones de las cuales nos permitan generar valor más adelante? ¿Bien? Gracias, Enrique. Aquí tenemos el modelo en su conjunto resumido, con las preguntas básicas y un poco una cosa que no hemos tocado específicamente, pero que implícitamente está allí, es qué tenemos que comunicar y cómo, como líderes. ¿Veis? En cada fase es diferente, en cada paso es diferente lo que
en orientarse, por ejemplo, tenemos que escuchar mucho y a lo mejor reforzar valores. En triaje tenemos que dar malas noticias, pero hacerlas con compasión y decisión, etcétera. En ejecutar, a lo mejor tenemos que, pues, este balance entre personas y máquina. El líder tiene que ser muy ágil para ir comunicando diferente en los diferentes momentos o pasos de este modelo. Y es algo que creo que también era importante de reforzar. Exacto, exacto. Muy bien. Pues estos eran los objetivos hoy, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, ver este modelo con estos pasos, hablar de agilidad y resiliencia, reflexionar sobre todo sobre ambos aspectos, no tanto tratar de crearlos hoy, como nos decía Enrique justo ahora, otro día, más adelante vamos a abordarlos en detalle, y otra vez esa mentalidad del y. Esto es fundamental que se lo lleven ustedes. Esto es crítico para tener éxito en esta situación. Si os parece, vamos al último de la última encuesta que veis aquí en pantalla. Mismo código, misma página. Yo voy a compartir ya mi otra pantalla para que vayan apareciendo los resultados. La pregunta es, en base a este modelo, escriba una cosa que haría diferente durante la gestión de una crisis. ¿Qué le pareció interesante de capturar para esta o para una nueva crisis? El O, cambiar el O por el I, muy bien, las polaridades a nosotros nos encantan. Sí. Y esto aplica en crisis y no crisis, ¿verdad, Enrique? Que es algo que y posiblemente cuanto más estratégico, más alto el puesto, pues más importante es, ¿de acuerdo? Tener esto claro. Voy a ir bajando poco a poco a medida que aparecen. No vamos a poder leerlas todas, pero podéis ir viéndolo ustedes mismos, leyendo. La calma, por ejemplo. Polaridades sigue saliendo. Respecto al problema. El I otra vez. ¿Sí? Darle sentido y ejecutar. Muy bien. El equipo multidisciplinario. Sí. Es fundamental, ideas nuevas, perspectivas nuevas y realmente implicarles, no solo escucharles. Muy bien. Evitar polarizar, que es la filosofía que hay por detrás. Sí, sí. Mientras esto van entrando comentarios, ahora abriremos un turno de preguntas. Si también quieren pensar alguna pregunta para utilizar en el chat, pues vayan pensándolo. Evidentemente no tenemos mucho tiempo, pero tenemos aún 5 o 6 minutos que podemos responder algunas de las preguntas. Y igual, Enrique, también podemos poner nuestros vídeos para que nos vean y podamos también despedirnos. Van apareciendo más cosas aquí. Humildad, buscar oportunidades, mantener la calma. Concepto de polaridad, nos encanta, ¿verdad, Enrique, que esto haya calado? Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a cerrar aquí. Voy a poner, bueno, está mi foto de background, pero voy a abrir mi vídeo también para que me vean. Y si tienen preguntas, las pueden poner en el chat y intentaremos responder a lo que podamos, evidentemente. También les voy a dejar, mientras tanto, esta página para que vean los próximos seminarios que tenemos encaminados. Hoy, el del 5 de mayo, por cierto, pues felicidades, o no sé qué se dice, a los mexicanos, ¿no? 5 de mayo. Y el siguiente, como comenté, es el 4 de junio para la resiliencia. Y más adelante haremos pues 4 polaridades, quien le guste las polaridades para equipos virtuales en julio, y luego tendremos en agosto y en septiembre otras que iremos publicando. Exacto. Nos preguntan, Enrique, aquí estoy viendo algunas, por ejemplo, nos dicen, oye, ¿cuál debe ser el rol? Regina nos habla del rol de recursos humanos. Piensen que ahora es más importante que nunca. No pueden ser, miren, en el periódico Expansión de hoy en España, expansión.com, apareció una encuesta que decía que todavía los CEOs están viendo a recursos humanos como administración de personal. No, ahora ustedes tienen que asumir ese liderazgo y hablar de cosas como la que estamos diciendo, esos principios básicos.
qué nuevos skills es necesario desarrollar en las personas. Muchas veces soft skills, ¿eh? Muchos ejecutivos están centrados en la operativa. Piensen en los otros cuadrantes. Había una pregunta también ahí arriba de cuándo tomar las decisiones difíciles. En cuanto a este esquema, las decisiones difíciles toca tomarlas en triaje. En triaje hay que decidir si hay que amputar una pierna o hay que utilizar, hay que operar o hay que sacar un riñón. Las operaciones difíciles encajan allí. Ahí es donde a lo mejor no va a ser lineal el modelo porque es fácil que vayamos a una estrategia más emergente, innovar y de ahí tengamos que tomar otra decisión difícil y nos regresemos. Pero es sobre todo en esta fase de actuar y sobre todo de triaje donde encaja, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Preguntan sobre el PTT, el PowerPoint. Más Sí, que el PowerPoint, personas. vamos a enviar la grabación con todas las slides, entonces ahí pueden recoger la información que tenemos. Pero no vamos a enviar lo que es el PowerPoint directamente. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Nos preguntan por ahí que si esto es práctico, si esto se implementa en organizaciones. Nosotros, parte de este modelo lo hemos montado, atención, en la guerra de Irak, con el ejército americano en la zona verde famosa, en zonas de conflicto máximo, o sea, en situaciones de crisis extrema. Y también, por supuesto, en compañías. Ahí pues tenemos muchos ejemplos del modelo total o parcial. El tema de polaridades, bueno, es que, pues, en muchísimos sitios, con otras aplicaciones distintas. Aquí hemos visto algunos ejemplos. Mira, voy a responder una de César Uribe, que es realmente una muy buena pregunta, difícil de responder, pero dice hablar o recomendar sobre cómo manejar el balance entre el inmediato plazo, por ejemplo, sacrificando puestos de trabajo, y el corto mediano plazo. Esto es una decisión bien difícil de generalizar para todas las empresas. Básicamente depende de tu bolsillo. Nosotros la pregunta que nos estamos haciendo en CCL es ¿qué tan grande queremos hacer el hoyo para sobrevivir esta crisis? ¿Cuántos millones podemos ir en negativo para no tener que echar a gente y para pues tener esta gente para cuando se necesiten, a lo mejor en 6 meses, en 9 meses, en un año? No se sabe, pero es una decisión bien particular en base a los fondos propios de cada empresa. Muy buena pregunta, porque solo la pregunta ya indica la sensibilidad que tienes a nivel humano y operativa, que es lo que hay que hacer, esta polaridad. Y moverse, ¿no, Enrique? La respuesta va evolucionando en el tiempo, porque vamos teniendo otra información, cambia, una cosa funciona, otra no. Vemos que el impacto era peor del que esperábamos o al revés, no tanto como se temía, la ola no era tan alta. Otra vez, esa idea del dinamismo en la respuesta. Y hay que ser honestos. Yo creo que aquí lo importante es ir explicando lo que están haciendo con transparencia y por qué toman una decisión y por qué aún no están listos para tomar otra decisión, porque no hay toda la información necesaria. Entonces, a lo mejor cierran una fábrica hoy, pero potencialmente pueden cerrar 2 más en el futuro. Vayan comunicando con transparencia, con autenticidad, pero también con decisión, ¿no? Con autoridad. Exacto. ¿Hay alguna cosa más que aparece? Déjame ver en el chat. ¿Tenemos un minutito ya? Sí, creo que es la hora. Entonces, simplemente agradeceros, ¿no? Agradeceros vuestra participación, asistencia. La tecnología se ha aguantado, que a veces nos da algún susto, entonces qué bien que se aguantó. Y nada, darles las gracias y hasta el próximo webinar dentro de unas semanas. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Regina, I think we are done. You probably can close it. All right. Perfect. Thank you. This actually concludes today's webcast. Thank you all for attending. We will send all registrants an email tomorrow with the link to the recording. And please visit our event calendar to sign up for future webcasts. Gracias. Mañana mandaremos el link con esta grabación para que lo tengan y lo puedan acceder. Muchas gracias y muy amables.